Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo resolver una proporción. Se forma una proporción cuando establecemos dos razones o fracciones, iguales entre sí. Mirando dos ecuaciones juntas, observe cómo no tienen la forma de la mayoría de las proporciones porque tenemos la constante 3 aquí y la constante 7 aquí, que no están escritos en forma de fracción. Pero porque podemos escribir 3 como 3 sobre 1 y 7 como 7 sobre 1, estos pueden considerarse proporciones. Y hay varios métodos para resolver una proporción. Utilizaremos el método de borrar fracciones. Borrar fracciones de ecuaciones es una técnica común utilizada cuando una ecuación contiene fracciones. Para resolver una ecuación en una proporción limpiando fracciones, el primer paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador o LCD, que es el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Aunque también podemos multiplicar por cualquier denominador común. Y paso 2, resolvemos la ecuación resultante. Volviendo a nuestros dos ejemplos, porque aquí solo tenemos un denominador de apóstrofe x, x es el mínimo común denominador. Entonces, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por x, para borrar la fracción. Entonces, nos dan 3 iguales 12 sobre x. Y nuevamente vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por x. En el lado derecho aquí, porque tenemos una fracción, escribiremos x como x sobre 1. Entonces a la izquierda tenemos x multiplicado por 3, que es igual a 3x. A la derecha, simplificando antes de multiplicar, x dividido entre x, se simplifica a 1, así que solo tenemos 1 multiplicado por 12, que es igual a 12. Ahora resolviendo esta ecuación, dividimos ambos lados entre 3 y tenemos nuestra solución, x es igual a 12 dividido por 3 es igual a 4. Y podemos verificar fácilmente esta solución sustituyendo 4 en la ecuación original. Tendríamos 3 iguales a 12 divididos por x, que es 4. 12 dividido entre 4 es 3, entonces nuestra solución verifica. Mirando nuestra segunda ecuación, observe cómo solo tenemos un denominador de 2x, lo que significa que 2x sería el mínimo común denominador. Entonces, para borrar la fracción, multiplicamos ambos lados por 2x. Entonces se nos da 7 iguales 5 dividido por 2x. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2x, y en el lado derecho escribiremos 2x como 2x sobre 1. Entonces, a la izquierda tenemos 2x veces 7 que es 14x igual en el lado derecho. 2x dividido por 2x se simplificaría 1, por lo que tendríamos 1 por 5, lo que equivale a 5. Entonces, para resolver x aquí, dividimos ambos lados entre 14. Simplificando solo tenemos x es igual a 5/14. ¿Cuál es la solución a nuestra ecuación, o proporción? Espero que hayas encontrado esto útil.